¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, todos los que fuimos niños alguna vez, ¿verdad? Los de aquí yo creo que como que no es muy dado eso, ¿verdad? Decirle, ve a la tienda o ve a la bodega a traerme esto. Ahora, ¿cuántos de los que los que fueron enviados alguna vez a comprar algo, se les olvidó a qué iban o por qué salieron? ¿Qué pasó, mis hermanos? Y tenían una tarea y se les olvidó. Conversando con mi compañero de trabajo, yo le decía, voy a hablar un poco de ti ahora, le decía. Me dice, ¿por qué? Y le comienzo a comentar y me dice, ay, dice, me da hasta una pena porque mi mamá me mandaba a veces a traer el café o el azúcar y de repente me encontraba con mis amiguitos y yo decía, ay, ahí está, y empezaba ahí el juego y todo. Terminábamos en los parques jugando patineta o nos íbamos a los videojuegos. Y luego metía la mano en la bolsa y decía, ay, mira, tengo dinero. Ah, entonces me alcanza para comprarme un refresco y algo. Y me quedaba yo en el parque comiendo hasta que llegaba mi mamá. ¿Y qué fue lo que te encargué? Y yo decía, ¿qué fue? Yo no sé de qué me estás hablando. Y el dinero que te di, ay, para eso era. Pero ya me había gastado el dinero. Se me olvidó por completo. Me distraje con algo y se me fue todo eso. Ahora, hago la misma pregunta, pero ahora en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos de los que estamos aquí se nos va a veces, verdad, en la señal? A veces, verdad, vamos a buscar algo de un cuarto a otro. En el caso mío, a veces digo, yo voy, mi trabajo, digo, necesito esto del carro y comienzo a caminar y llegando al carro digo, ¿ya qué vine? Déjame ver, ¿ya qué vine? Y me siento un momento ahí y digo, ay, Señor, ¿a qué vine, Señor? Y de repente ya casi llegando al último escalón, ya me acordé y ahí voy de regreso otra vez. Entonces voy en mi mente diciendo, voy por esto, voy por esto, voy por esto, para que no me pase otra vez lo mismo. Y qué tremendo, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos a analizar o nos ponemos a ver un poco acerca de esto, aunque es algo cómico y gracioso, pero si nos damos cuenta, en el transcurso del punto A al punto B, hubo algo que nos distrajo la mente. Y a veces de un cuarto para otro estamos pensando en ir a traer algo, pero pasó algo por nuestra mente y eso nos desconectó del propósito a lo que íbamos al otro lugar, ¿sí o no? Y le ponemos más cabida a eso, le damos más mente a eso, que cuando llegamos al lugar decimos, ¿y a qué vine? ¿Para qué llegué a este lugar? Y qué tremendo, ¿verdad? Que de repente llegamos a ese punto y, bueno, es algo normal, pero sabemos que a consecuencia del pecado, muchas cosas también en la mente del hombre produjo todo esto. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Yo quiero compartir con ustedes en esta noche un tema individual. Y esto es algo, este tema pues también nos confronta a todos y nos pone con un peso más en el corazón de vivir cada día haciendo la voluntad de Dios. Y el tema para esta noche, mis hermanos, es que nada te distraiga de hacer la voluntad de Dios. Un poco larga, pero yo sé que el Señor nos va a edificar ahí también. Primera de Juan, si usted me acompaña, por favor, vaya conmigo. Primera de Juan 2:15. Hay algo que el apóstol Juan dice aquí, y quiero usar estos textos para partir acerca de la enseñanza. Es tremendo, mis hermanos, porque a veces nosotros nos proponemos algo en nuestra vida, proponemos hacer algo, pero de una u otra manera, a veces pasan cosas en nuestra vida y nos desenfocamos de lo que un día planificamos o dijimos que íbamos a hacer. Ahora, ¿por qué sucede esto? Como bien usaba la ilustración hace un momento, de repente se nos cruza algo en el camino y se nos olvida por completo lo que ya habíamos planificado. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Como cristianos, si yo le hiciera la pregunta, creo que todos consideraríamos que nuestro mayor deseo es hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Algunos. Bueno, esperemos en el Señor que conforme vayamos creciendo, vayamos teniendo ese deseo más intenso en nuestro corazón. Pero voy a volver a preguntar,
Yo creo que todos tenemos ese deseo de hacer la voluntad de Dios cada día, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ese es el deseo del Señor también. Es el deseo de Dios para nosotros, que cada día que caminemos, que nos despertemos, que nos levantemos, es nuestra oración o debería ser nuestra oración. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en este día. ¿Cuántos de los que están aquí, no quiero que levante su mano, verdad? Pero es para que lo pienses. Se levanta o se despierta en ese momento y dice, Señor, gracias. Y por favor, Señor, dame de tu gracia para hacer tu voluntad en este día. Quiero llevar a cabo mi día a día, pero quiero realmente centrarme en la voluntad tuya también, a donde quiera que yo vaya. Yo quiero llevar a cabo cuál es el plan y el propósito tuyo en mi vida para este día. Ahora, no simplemente me estoy refiriendo a lo que nosotros hacemos para otras personas, que es parte, pero en este caso me estoy centrando más en lo que somos nosotros, el instrumento que Dios va a utilizar para hacer su voluntad en esta tierra. El instrumento que Dios va a utilizar para que otros puedan ver realmente quién es Dios y cómo es Dios con nosotros. A ese punto es que yo los quiero llevar, centrarnos realmente en nosotros, en nuestra oración, decirle, Padre, yo me levanto ahora y voy a salir o voy a hacer mis quehaceres en la casa, pero realmente quiero enfocarme en lo que tú quieres hacer conmigo, en tu voluntad, en tu perfecta voluntad, en mi vida, en lo que yo soy realmente. Sin duda, mis hermanos, todos queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos realmente vivir conforme a la voluntad de Él. Hacer todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta el momento que nosotros le decimos a nuestra familia, nos vemos mañana y decir, Señor, pude hacer tu voluntad. Ese debe ser nuestro deseo todos los días, mis hermanos. Vivir cada día haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una de las cosas que menos queremos hacer, ¿verdad?, es fallarle a Dios. ¿Cuántos quieren fallarle a Dios aquí? Ninguno, ¿verdad? Nuestro deseo siempre querer ir creciendo, ir decirle, Señor, realmente yo no te quiero fallar. Sin embargo, todos sabemos que por la naturaleza caída, pues de repente hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero qué bueno que el Señor siempre está ahí presto, siempre está listo para perdonarnos, redimirnos y seguir adelante. Sin embargo, Dios quiere que nosotros cada día aprendamos a no volver a caer en lo mismo que caímos ayer o en lo que caímos en esta mañana, si puedo decirlo de esta manera. Dios quiere que cada día vayamos creciendo con Él, que aprendamos realmente cómo Dios quiere que nosotros seamos transformados por su perfecta voluntad, por todo lo que Él es en nosotros. Dios espera que nosotros cada día podamos crecer en todo esto. Por eso decía, yo sé que nadie tiene el deseo de fallarle al Señor. Queremos terminar nuestro día y lograr o haber logrado llevar a cabo el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Bueno, como bien decía, cuando hablo acerca de todo esto, no me estoy refiriendo acerca de lo que nosotros hacemos para otras personas, sino es centrado en nosotros. Señor, lo que yo hice, Señor, lo que yo hablé, la forma como me expresé, lo que yo tuve que hacer al lado de las demás personas, ¿fue conforme a tu voluntad, Señor? ¿Fue realmente así como tú te hubiera gustado o te gustó que yo me reaccionara de esta manera? Y es ahí donde nos detenemos y examinamos cada día. Yo decía en una ocasión, no sé si se acuerdan, que cada vez que termina el día, pues yo me tomo un momento y me siento en el lugar donde voy a descansar y casi mente saco un lápiz y una pluma o un pedazo de papel y comienzo a escribir, Señor, ¿en qué te fallé? A ver cómo estuvo mi día a día, Señor. ¿Qué fue lo que hice correcto? ¿En qué realmente me equivoqué? Y pues la lista comienza, ay Señor, mira, te fallé en esto, no me contuve, hice esto, me enojé, la ira como que se extendió más. Ahora mi impulso fue más al deseo de la carne antes que al espíritu. Y Padre, bueno, perdóname Señor, pero mañana ayúdame nuevamente a no caer en esto. Y a veces Dios permite que pasen otra vez las mismas situaciones y ahí es donde digo, ay Señor, ayúdame aquí nuevamente porque no quiero caer o llegar otra vez hoy a la casa y nuevamente encontrar esta mancha en la lista otra vez. Y es así como vamos aprendiendo y vamos corrigiendo cada día las cosas en nuestra vida. ¿A cuánto les gusta el orden? A todos, ¿verdad? Bueno, a Dios también le gusta el orden y es ahí donde Dios nos está llevando, entrar al orden de Él y comienza con nosotros. Ahora, yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos batallas que enfrentamos cada día.
¿Cuántos enojones hay aquí? No levante su mano, ¿verdad? ¿Cuántos se airan fácilmente? ¿Cuántos realmente no pueden contener a veces el deseo de hablar de más? ¿O cuántos quisieran realmente desquitarse con otra persona por algo que le han hecho? Y bueno, esa tendencia siempre va a estar ahí en nosotros, pero Dios es el que quiere transformar eso en nosotros también. Romanos 7:18, mire lo que dice en la Nueva Biblia Viva, en esta versión. La voy a estar leyendo, si usted quiere acompañarme únicamente ahí con su vista. Dice Pablo, aquí en este caso, dice, yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno. Pues ya de entrada Pablo está de una vez hablando y diciendo que nuestra naturaleza vieja, pues no hay nada bueno. Ahora, todos sabemos que a consecuencia del pecado, pues todo lo que nosotros éramos, pues no salía nada bueno. ¿Sí se acuerda de esa vieja naturaleza o esa vida pasada? Que todo lo que hacíamos no era nada bueno. Dice, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Ahora, ¿cuántos realmente han tenido ese deseo de hacer la voluntad de Dios perfectamente? Todos, ¿verdad? Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de los que están aquí queriéndolo hacer han fallado? Muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? Que de repente queremos, Señor, voy a caminar conforme a tu palabra, me dice. Señor, aquí voy, Señor. Pero de repente en el camino me sucede algo y de repente nos damos cuenta y, ay, te fallé, Señor. Ahora, ¿se acuerda de la ilustración que yo le decía hace un momento? Que de repente de un punto hacia el otro se nos cruza algo en la mente y se nos olvidó a qué íbamos. Ahora, fíjese, ¿cómo es nuestra mente, mis hermanos? Sabemos que la naturaleza caída, que los pensamientos de Satanás, que muchas veces también es influenciado en el mundo, a veces nos torna la mirada fuera de la palabra de Dios. Y es aquí donde muchas veces decimos nosotros también lo que Pablo dice, queriendo hacer lo bueno, no lo puedo llevar a cabo. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque pasó algo frente a nosotros o muchas veces nos enfocamos más en el problema y dejamos la mirada en la palabra y comenzamos a actuar ahora en la carne. Y se nos olvida que el propósito inicial de la mañana, nuestra oración, es hacer la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, yo queriendo hacer lo bueno no puedo, dice. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque incluso a veces nosotros queriendo hacer lo bueno, pero en eso bueno que nosotros queremos hacer, a veces quitamos la mirada de la palabra y lo hacemos en nuestras fuerzas. Y cometemos muchos errores. Y Pablo dice aquí en este caso, yo no queriendo hacer lo malo, de todas maneras lo termino haciendo. Pues qué tremendo, ¿verdad? Y qué pesado muchas veces lo sentimos nosotros por esa condición que está en nosotros. Dice el verso 20, entonces si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Así que queriendo hacer el bien, me enfrento con esta ley. El mal vive en mí. Dice, en mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Una vez más pregunto. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Qué triste es el estado en que me encuentro, dice Pablo en este caso. Bueno, ¿qué podemos saber aquí? Podemos ver aquí lo que Pablo nos enseña, que vivimos en una lucha constante. Todos y cada uno de nosotros tenemos luchas cada día, luchas que enfrentamos, luchas que probablemente nos van a llegar sin siquiera esperarlo. ¿Cuántos de los que están aquí se levantan diciendo, ay, hoy me voy a tener que enfrentar con cierto problema o cierta situación? Ninguno de nosotros, mis hermanos, pero en el camino de punto A a punto B nos encontramos con ciertas situaciones. Y con toda y la oración que hicimos en la mañana, muchas veces eso nos quita la mirada del propósito final del día. Entonces, Pablo está diciendo aquí que hay un problema muy grande en nosotros. Ahora, Pablo no está utilizando esto como una excusa o un pretexto para nosotros decir, bueno, hay un problema en nosotros y va a ser muy difícil contrarrestar esto.
Hay algo en nosotros que realmente siempre, queriendo y no queriendo, vamos a caer en el pecado. No, no está diciendo eso Pablo en este caso. Porque mire lo que dice en Romanos 6, si pega un brinco, un capítulo atrás, mire lo que Pablo dice ahí. Capítulo 6, Romanos 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? Hace la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cuántos han muerto al pecado aquí? ¿Cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque como somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice? En vida nueva. Bueno, todos sabemos, así como Pablo lo decía hace un momento en los otros capítulos, en el otro capítulo decía, hay una naturaleza en nosotros caída, que siempre va a querer nuevamente arrastrarnos a todo lo viejo, a todo lo que antes nuestra carne se deleitaba en él. Sin embargo, Pablo también expresa y dice, no podemos nosotros vivir o seguir viviendo de esa manera. Ahora, si nos damos cuenta, Pablo está haciendo un contraste entre la vida pasada y la nueva vida. Siempre va a estar aquello que va a tratar de llamar nuestra atención una vez más. Aquello que un día el Señor nos sacó, nos redimió, nos limpió. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos enfocados cada día en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. La voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados, que seamos cada día más parecidos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, como bien decía hace un momento, pues hay muchas cosas que nos pasan en el día. Y así como aquellos que enviaron muchas veces sus padres a comprar las cosas y se les olvidó en el camino. Fueron distraídos por algo más y pusieron su atención en otras cosas antes que hacer la voluntad de Dios. Este amigo que yo les comentaba me decía él, era constantemente este tipo de situaciones conmigo. Y mi mamá muchas veces me anotaba, mira, no se te vaya a olvidar, esto es lo que quiero. Te voy a dar tanto porque vas a traerme tanto de cambio. Y a veces, fíjate, me dice, yo llegaba a la tienda, compraba lo que se necesitaba, me volvía a encontrar con mis amigos, regresaba a la casa sin dinero y sin aquello que me mandaron a hacer. Y bueno, en aquel tiempo, pues usted sabe que aquel que no cumplía con el mandato de los padres, así nos iba, ¿verdad? Así nos iba. Recuerdo una vez, bueno, los que son de pueblo o los que son de campo me entenderán. En las casas, en aquellos tiempos no habían lo que conocemos como agua potable. Y nosotros teníamos que caminar una cierta distancia para conseguir el agua. Y recuerdo muy bien que un día mis hermanos, ya ve que siempre somos los tres juntos, ¿verdad? Que nos mandaban. Y nos encontramos con un primo que estaba tratando de hacer algo en una casa que estaba más lejos. Y pues nosotros teníamos una misión y nosotros conocemos cómo es mi mamá, que cuando nos daba una orden hay que cumplirlo al pie de la letra. O sea, con ella no había de que no te preocupes, no, era que hacerlo. Cuando termines de hacer eso, pues ya tienes la libertad de hacer lo que quieras, según ella. Que siempre al final del día no teníamos ese espacio, siempre era hacer, hacer, hacer y hacer. Eran tremendos los padres con uno, ¿verdad? Los amamos, ellos sabían por qué lo hacían. Si no, olvídese, imagínese cómo estuviéramos. Pero de camino, recuerdo bien que mi primo nos hace señas y vengan, yo quiero que vengan conmigo, estoy tratando de sacar algo de aquí, encontré un agujero y hay algo ahí metido y vamos a sacarlo. Y yo dije, pero si mi mamá se da cuenta, ya estoy a punto de terminar, solamente necesito ayuda. Y pues dijimos los tres, vámonos. Y cuando nos ve mi mamá de aquel lado, que no deberíamos estar, pues comienza a llamarnos y hacernos seña que ya teníamos que regresar. Y nosotros pues ya con mi primo jugando, niños, pues estábamos bien felices y contentos ahí, sin darnos cuenta que el tiempo se nos había pasado.
Cuando nosotros regresamos, supuestamente llevar lo que teníamos que llevar a la casa, pues ya mi mamá venía de camino a esperarnos, según ella, con el propósito de cumplir aquello que nosotros no pudimos cumplir en ese momento. Bueno, nosotros llevábamos lo que teníamos que llevar a la casa, pero como no lo cumplimos como ella quería, pues así nos fue. Nos esperó. Y bueno, usted se acuerda, ¿verdad? De aquel tiempo, las varas, pues ahí se encontraban en cualquier lugar. Sí se acuerda que había ese miedo cuando mamá decía, pásate, pásate, no te voy a hacer nada. Qué trauma, ¿verdad, mis hermanos? Decía, no te preocupes, tú pásate, tú dale, no te voy a hacer nada. No, mamá, sí, no, perdóname, no, tú tranquilo. Pues como yo soy el mayor, pues soy el que recibo más, ¿verdad? Y fui el primero también que recibió. Y uno decía, bueno, yo en ese tiempo decía, es que mi mamá es injusta, ¿por qué? Pero ¿sabe algo, mis hermanos? Todo eso ahora, uno de grandes que lo entiende mejor, porque uno dice, wow, todo lo que nuestros padres hicieron con nosotros, lo que yo les mencionaba, a veces decimos, fueron bien severos con nosotros, para nosotros en ese tiempo, pero ahora lo entendemos más. ¿Por qué? Porque ellos querían que nosotros aprendiéramos a tener responsabilidades en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros también aprendamos, mis hermanos? Que esa responsabilidad que el Señor nos entrega en nuestras manos, pues que seamos responsables para llevarlo a cabo cada día. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí, nos vamos a equivocar. Yo sé que si ahora hablo con mi mamá y le preguntara, ¿sí te daba gusto darnos? Aunque sí a veces le hemos dicho, molestándola, haciéndole broma a ella que ahora tiene los nietos, le dicen, tú quieres más a tus nietos que a nosotros. Y ella también pues ya entiende todo eso y dice, sí, yo los quiero más a ellos. Es que ellos sí me obedecen. Entonces, bueno, está bien. Pero yo sé que bromeando que ella lo dice, ¿verdad? Pero yo sé que si yo le preguntara, ¿a ti te daba gusto darnos así? Ella va a decir, no. Lo que algunos padres han expresado, me duele más a mí que a ti. Ahora, nosotros lo podemos ver ahora y decimos, gracias a Dios por todo lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Ahora, en algunos yo sé que fue tal vez un poco más severo la situación, pero sin embargo yo sé que también nos ayudó todo eso para bien, mis hermanos. Y eso nos condujo a que nuestra vida hoy en día pues tuviera un poco más de dirección. Ahora el Señor vino para darnos la dirección correcta. Y es lo que quiere que cada día nosotros aprendamos a vivir conforme a su voluntad. La corrección de los padres que teníamos antes, pues nos ayudó a poder llevar una vida de responsabilidades. Ahora el Señor viene y nos da su palabra para poder enderezar nuestra vida. Enderezar cada día lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nosotros debemos vivir en esta sociedad, cómo nosotros debemos estar delante de las demás personas, cumpliendo con la voluntad de Dios primeramente en mi vida, que es lo que el Señor quiere que yo sea como hijo de Él. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es el deseo del Señor, que nosotros vivamos conforme a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Ese es el deseo. Cuando nosotros vemos los evangelios o leemos los evangelios, mis hermanos, vemos realmente el carácter y todo lo que era nuestro Señor Jesús. Cómo vivió en esta tierra. Y ese es el deseo del Padre para nosotros también, que cada día vivamos conforme a su Hijo amado. Le pregunto, a través de lo que usted ha vivido y ha leído en las Escrituras, ¿cuántas veces usted vio ahí a Jesús pidiéndole perdón al Padre por algo que no pudo hacer en el día a día? ¿Alguna vez usted ha leído eso? En ninguna ocasión vemos ahí. Siempre Jesús era orando, Señor, pidiéndole dirección al Padre en este caso para hacer la voluntad de Él. Cuando estaba a punto de subir en la cruz, Él va y se postra delante del Padre diciéndole, Señor, si hay una posibilidad de quitar esto, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga conforme a tu voluntad, Padre. Y fue nuestro Señor Jesucristo el que modeló al 100% cómo el Padre quiere que nosotros seamos delante de Él. Sin embargo, como bien mencionaba hace un momento, mis hermanos, hay muchas distracciones que todavía a nosotros nos quita el enfoque, nos quita la mirada del Señor.
Y es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando cada día. Amén. Las distracciones, mis hermanos, tienen el propósito principal de apartarnos de hacer la voluntad de Dios, lo que nos conlleva a ocuparnos en otros asuntos que no aportan ningún beneficio para nosotros, para nuestra vida, ni mucho menos para nuestro crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que nos desenfocan de ver lo que es realmente la palabra del Señor. Mire, cuando estamos aquí, pues todos estamos concentrados realmente en lo que se está diciendo, en lo que se nos está enseñando, en las Escrituras. Pero pregunto, una vez salimos de aquí, ¿qué tanto de lo que nosotros escuchamos en el momento del servicio, de la palabra, lo llevamos nosotros en nuestra mente? Ahora, no diga amén, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que están aquí al momento de salir de la puerta ya están pensando en qué vamos a ir a comer? El cual no tiene nada de malo, pero a veces ponemos eso en prioridad y nos desenfocamos totalmente en todo lo que ya el Señor nos habló. Y de repente comenzamos nuestro día a día nuevamente, ya de aquí a mañana, y decimos, bueno, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad hoy, ¿qué es lo que me corresponde hacer? ¿A dónde me vas a llevar hoy, Señor? Y de repente, como ya no le pusimos tanta importancia a la palabra que se nos dio en la noche anterior o el día anterior, pues vienen las situaciones y nos desenfocamos de eso y pusimos nuestra mirada más en el problema antes de lo que el Señor nos habló una noche anterior o un día antes. Pues ahí vienen las distracciones. Ahora, ¿cuántos han pasado situaciones aquí, mis hermanos, donde usted realmente y honestamente podemos decir, no actué como un hijo de Dios? Pues yo lo he hecho también. De repente hay situaciones que llegan a mi vida donde tengo que tomar decisiones o me toca que hablar. Y luego me detengo y digo, ay Señor, perdóname porque no actué conforme a tu voluntad, no actué como un hijo tuyo. Se me fue la mano en hablar, aunque se me fue la boca, ¿verdad?, en hablar. Bueno, estamos aprendiendo. Se me fue realmente ahí, Señor, no debía haber dicho eso, no debía haber actuado de esta manera. Yo les he compartido que la persona para quien trabajo, pues ya su edad está avanzada. Y cada día, mis hermanos, a mí me toca que escucharlo un montón de veces, la misma historia, desde la mañana, luego que llega una vez más y otra vez más, y ahí estoy con él. Sí, a veces uno dice, ay Señor, es mejor que no venga ahorita porque estoy ocupado y no quiero realmente hacerlo sentir mal. Y cuando se acerca, quiero contarte algo, y le digo, sí, dime, fíjate que pasa esto, y digo, ay, ya me lo contó en la mañana. Oh, sí, wow, y me toca que hacerle como que por primera vez me lo cuenta, y digo, ah, sí, en serio, wow, ¿y qué pasó? Y sí, mira esto y esto, ok, está bien. Luego se va, se sienta un momento en su cameta, vuelve a los 10, 15 minutos, te quiero contar algo, y dime qué pasó. Fíjate que sucedió esto, oh, en serio, ok, está bien, no hay problema. Y me toca hacer todo con eso. Ahora, yo pudiera actuar de, no, ¿sabes qué? Ya me lo dijiste en la mañana. Ya me lo dijiste hace un momento. Y él, como es bien tranquilo, pues él me va a decir, ay, perdóname, está bien, y se puede ir. Pero ahí viene la parte, no actuar conforme a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y muchas veces nos pasa eso, mis hermanos. Es lo que Pablo decía, a veces queriendo hacer lo bueno, nos desenfocamos. Nuestra mirada a veces se va más en el problema antes de ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Se acuerda de los discípulos, el cual nuestro pastor Fleming también lo mencionó el domingo? Que el Señor les había dicho, vamos a ir al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Ahora, se levanta la tormenta, ¿dónde estaba enfocada su mirada en ese momento? En el problema. Se les olvidó lo que les correspondía a ellos hacer. Confiar en el Señor únicamente. Ahora, a nosotros se nos van a levantar tormentas también a nuestro alrededor. ¿Qué nos corresponde hacer, mis hermanos? Ver lo que la palabra dice. Nuestro hermano Alfonso la semana pasada nos hablaba acerca de esto, que es la palabra la que a nosotros nos da luz de cómo nosotros debemos vivir cada día. Si nosotros nos aplicamos en eso, créame, la vida va a ser más fácil en el caminar cristiano. Ahora, con esto no le estoy diciendo, no va a tener más problemas, no, sí va a tener más problemas. Sí vamos a tener más problemas. ¿Por qué? Porque nos vamos a aplicar más a la justicia de Dios. Y ahí es donde nos toca a nosotros muchas veces no hablar, no movernos, no caminar, sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios.
Por eso les preguntaba, ¿cuántos de los que están aquí al final del día o después que tomaron una decisión dicen, ay, me equivoqué, no debía actuar en eso? Pero fue porque pasó algo frente a nuestros ojos y nos distrajo. Y dijimos, perdí realmente el enfoque y el propósito de Dios. Hay muchas formas de distraernos. En este tiempo mayormente, si nos damos cuenta, pues hay muchas formas de cómo usted puede distraerse. De niños, nuestra distracción, en el caso de nosotros, era ir a buscar duraznos, cerezas, tratar de salir a correr las ovejas. Éramos medio malías, como dicen, y mirábamos las ovejitas más gorditas y pues las molestábamos y nos distraíamos de esa manera. Sin embargo, hacíamos deporte también por eso. Sin embargo, ahora, mis hermanos, las distracciones son más grandes, si lo puedo decir de esta manera, y muchas veces esas distracciones han desenfocado al hombre del plan y el propósito eterno de Dios en la vida de cada uno. No estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente que ya conoce al Señor, donde muchas veces su enfoque ya no está tanto en la palabra, sino realmente en lo que está sucediendo alrededor, que son parte, pero esencialmente nosotros debemos estar más enfocados en lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Aquí Pablo, aconsejando al pastor Timoteo, en este caso lo vamos a tomar para nosotros en esta noche. Mientras leemos, pues imagínese usted como que Pablo le escribió esa carta directamente a usted. De parte del Señor le envía esta carta a Pablo. Y mire lo que le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora fíjese, qué consejo tan bonito el que Pablo le está dando en este caso al joven Timoteo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría recibir un buen consejo? Todos, ¿verdad? Todos nos gustaría recibir un buen consejo. Cómo vivir, cómo debemos andar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Pero ¿sabe algo, mis hermanos? El consejo ahí está. El Señor cada día nos está aconsejando. El Señor cada día nos está hablando. Cuando usted y yo abrimos la palabra, la Biblia, pues el Señor ahí nos está hablando. Nos está diciendo nuestra condición, cómo nosotros somos y qué es lo que Él espera que nosotros seamos delante de Él. Ahí está el consejo. El problema es este nuevamente, que muchas veces en el caminar nos desenfocamos de todo eso. Quitamos la mirada de lo que el Señor ya nos dio o lo que el Señor ya nos habló antes. Pablo en este caso le está diciendo a Timoteo, y aquí hay unos puntos que yo quiero resaltar en lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Comienza diciéndole, procura con diligencia. Bueno, esta palabra, mis hermanos, tiene la referencia de tener cuidado intenso de hacer algo que le corresponde a esta persona. En este caso, a usted y a mí nos corresponde ser diligentes con todo lo que el Señor nos habla. Y ahí va una pregunta más para ustedes. ¿Qué hace usted con lo que el Señor le habla cada día? ¿Y qué hago yo con esa también? Esa es una buena pregunta para nosotros hacernos. ¿Qué hago con lo que, en este caso pudiera tomarlo de esta manera? ¿Qué hago con el consejo que Dios me da? La tomo y diligentemente la aplico para mi vida. La vivo cada día. O simplemente digo, ay, es otra palabra que el Señor habló y bueno, como casi cada 8 días se habla de lo mismo, voy a esperar hasta la siguiente vuelta para que me hable otra vez. Pablo le está diciendo aquí, mira, ten una responsabilidad grande sobre lo que te están diciendo. Lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, ten esta responsabilidad, ten este cuidado, ten realmente por alta estima toda la palabra del que yo te hablo. Por eso le dice, procura con diligencia, ten cuidado y realmente pon en alta estima todo esto. Y luego le dice, preséntate a Dios aprobado. O sea, tenemos que ser diligentes y en esa diligencia, el ser prudentes, el tener ese cuidado,
el tener en alta estima la palabra del Señor, pues nos va a conllevar también a ser aprobados por parte de Dios, mis hermanos. Voy a usar una vez más el ejemplo de los padres que mandaban, bueno, en este caso los que nos mandaban, ¿verdad? ¿Usted cree que los padres se sentían contentos cuando nosotros hacíamos lo que ellos nos enviaron a hacer? No, claro que sí. No tenían que batallarle con nosotros ya para estarnos regañando, corrigiéndonos otra vez. Lo mismo hacemos ahora nosotros con nuestros hijos. Mi esposa la veo ahí cuando llego en la casa y está con mis hijos. Ordena esto, pon esto aquí, pon esto allá, esto va aquí, esto va allá. Tratando de ordenar la vida de ellos también, enseñándoles a que tenga todo eso. Mi hijo, el más pequeño, él dice, ya no quiero escuchar que me regañe, mejor yo voy y lo hago. Y yo a veces lo veo y le digo, mira qué está haciendo. Bueno, él para salir rápido de todo lo que hay que hacer, pues amontona todo en el closet y ahí avienta todo, pero el cuarto está limpio. Entonces sí, nos da una alegría porque sí, pues sí están cumpliendo con esa parte. Ahora imagínese usted, nosotros haciendo todo lo que el Señor nos manda hacer. Ahora, Dios también entiende que todavía estamos en un mundo caído, que muchas cosas nos van a llamar la atención, pero también que aprendamos a nuevamente buscarlo a Él. Y es lo que Pablo le está diciendo, preséntate a Dios aprobado. Ahora, aquí no se está refiriendo a una perfección al 100%, pero sí con ese deseo de mantenernos nosotros fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego le dice que nos presentemos aprobados delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que voy a usar esta palabra empleado en este caso, como el obrero, que es lo mismo. Bueno, todos los que estamos aquí yo creo que tenemos un trabajo fuera de casa, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan fuera de casa? Todos, ¿verdad? Todos tenemos un patrón, por decirlo de la mejor manera. Bueno, le pregunto, ¿usted hace lo que quiere o lo que el patrón le manda hacer? Bueno, al parecer ustedes hacen lo que quieren. Arrepiéntase, hermano, que para eso le pagan. Y los que son patrones aquí dicen, sí, para eso les pago, pero no lo hacen. Bueno, la idea de contratarnos para un trabajo es para que nosotros lo llevemos a cabo, ¿sí o no? Y del que nosotros hagamos ese trabajo es para que realmente el patrón pues pueda recibir un pago y así de igual manera pagarnos a nosotros. Ahora, yo sé que usted a lo mejor ha visto o ha experimentado esta escena, donde hay un grupo de trabajadores y simplemente uno o dos son los que, ahora sí que como decimos, le están echando ganas y el resto están distraídos en otras cosas. Les pregunto, ¿qué cree usted que pensaría el patrón si llegara y viera esa misma escena? ¿Cómo se sentiría, cree usted? No, imagínese. Una vez un compañero de trabajo, ya eso hace muchos años, pues mi patrón cobra por pies cuadrados lo que nosotros hacemos y no sé de dónde se sacó los números esta persona y comenzó a contar lo que había hecho y sumó y él dijo, ya le saqué lo que el patrón necesita ganar. Y las extras que ya he puesto, pues ya es el pago mío. Entonces ya cumplí con mi día. Cuando mi jefe escucha eso, pues se molestó. Porque él dice, imagínate, él solamente está pensando en lo que yo debo ganar en ese momento. Pero no está tomando en cuenta el material, el tiempo, el esfuerzo que yo hago para sacar los estimados. Todo lo que yo hago, lo que se conlleva para poder obtener el trabajo. Las veces que tengo que viajar, él simplemente se está enfocando en ese momento. Pues se molestó mucho en ese momento. ¿Por qué? Porque obviamente no está cumpliendo con su parte, no está cumpliendo por el propósito por el cual mi jefe en este caso lo había contratado. En este tiempo, mis hermanos, mayormente yo me doy cuenta, pues ya estoy creciendo en edad también, pero yo recuerdo antes que casi a nadie se le miraba estar sentado distraído en las labores. Todo el mundo trabajábamos. Ahora no, es totalmente diferente. Hay quienes están por allá, escondidos, haciendo otras cosas que no deben. Y bueno, a lo mejor porque con mi papá tuvimos negocio y todo eso, yo pienso en eso también y digo, la pérdida que se está llevando el patrón aquí. Todo esto realmente es tiempo perdido y yo, en el caso mío,
yo trato siempre de avanzar lo más que pueda, para que el día siguiente no tenga más carga. Porque si dejo más cosas por hacer mañana, el que sufre soy yo, porque ahora tengo que apurarme más. Entonces prefiero llevar esa línea así, apurarme lo más que pueda en un día, hacer lo que me corresponde. O sea, no irme al otro extremo ni hacerlo menos, hacer lo que a mí me corresponde hacer cada día para poder llevar a cabo. Pero Pablo le está diciendo en este caso, preséntate como obrero de quien no tiene que avergonzarse. A nadie le gusta que lo regañen. Imagínese usted el patrón regañándolo a usted porque le está pagando y usted no está haciendo el trabajo. Pues con qué razón, ¿verdad? Es algo que el patrón tiene su derecho en pedirle cuentas acerca de eso. Y Pablo le dice, procura tú hacer lo que te corresponde a ti. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, mis hermanos? Presentarnos como obreros delante del Señor también. Hacer lo que el Señor nos manda a nosotros. Hacer lo que a nosotros se nos enseña para vivir conforme a la voluntad de Dios. Luego Pablo le dice, haz uso también de la palabra de verdad. Utiliza bien la palabra. Nosotros somos los que debemos llevar a cabo en aplicación en nuestra vida lo que el Señor nos enseña. Nosotros somos los responsables en este caso de poder llevar a cabo o vivir la palabra de verdad, mis hermanos. Somos nosotros el reflejo de la palabra, de lo que el Señor nos enseña. Termina Pablo diciendo, evita las profanas y vanas palabrerías. Por alguna razón, muchas personas les gusta el chisme. Y Pablo le está diciendo, evita todo eso. Y no solamente del chisme, entre otras cosas. Que vienen palabras que no edifican, mis hermanos. Y ahí es donde nosotros debemos siempre tener el cuidado también. ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que le digo a las personas? ¿Cómo realmente yo me expreso con las personas? ¿Mis palabras son de bendición para los demás? ¿O simplemente ahora sí que echándole más leña al fuego por haber escuchado algo? Y Dios quiere que nosotros aprendamos a no distraernos en todas esas cosas, que nosotros tengamos siempre nuestro enfoque en la palabra de verdad, que ese sea nuestro enfoque, mis hermanos. Proverbios 4:20, mire lo que dice en la versión Nueva Biblia Viva. Si usted quiere seguirme ahí en la pantalla, dice, hijo mío, toma en cuenta mis consejos. Ahí está el Señor nuevamente hablando. Escucha atentamente mis palabras con diligencia, con ese cuidado. No pierdas de vista mis palabras. Ahora fíjese, mire lo que está diciendo este proverbio. Nunca perdamos de vista la palabra del Señor. Ahora, cada vez que se le presente una situación, pues es rápidamente decirle, Señor, ¿cómo actúo aquí en este momento, Padre? Dice, grábalas en lo profundo de tu corazón. Es ahí donde debemos atesorar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para cuando se presenten las situaciones, ahora sí que abrir el casillero y sacar lo que corresponde, mis hermanos. Dice después en el verso 22, porque ellas traen vida y salud a quienes la hallan. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Evita hablar de cosas perversas. Aparta tus labios de decir cosas corruptas. Mira lo que tienes delante. Pon tus ojos en lo que tienes frente a ti. En este caso, la vida eterna, mis hermanos. Nosotros tenemos la vida eterna por delante. Establece, dice, bien la conducta de tu vida. Manténla siempre y estarás seguro. Practica el bien en todo momento. Apártate del mal. Pues qué consejo más bonito para nosotros también, mis hermanos. Ahí está el Señor nuevamente hablándonos a nosotros. Evitemos todo lo contrario a la voluntad del Señor. Pero ¿cómo podemos llevar a cabo todo esto? Cuando la palabra del Señor toma cabida o toma su posición, en este caso, en nuestras vidas. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús, en ningún momento Él habló algo fuera de orden, incluso para reprender. Él reprendiendo a los fariseos, a todos aquellos que iban en contra de la voluntad de Dios, utilizó las palabras correctas. Nunca habló algo corrompido. Él lo pudo haber hecho si él hubiera querido. Sin embargo, él sabiamente utilizó las palabras correctas para enseñarle a sus discípulos también.
Usted se ha encontrado con personas que hablan de una manera realmente, ¿cómo decirlo? Realmente sucia, si lo puedo decir así, que a veces hasta uno da pena, dice, ¿dónde le encuentra uno el botoncito para apagarlo? Sí, porque uno dice, Señor, y a veces yo digo, y nosotros también venimos de ahí, y digo, qué pena, qué pena. Hay grupos de personas que de repente uno se encuentra en el trabajo y uno escucha lo que habla y uno dice, ¿dónde escondo yo mi cabeza? ¿Dónde meto la cabeza ahora? Porque todo lo que estoy escuchando es solo perversidad, malas palabras. Y uno dice, Señor, guarda mi corazón porque no quiero que eso quede ahí también. Ahora, ¿cómo nosotros nos comportamos con ellos? ¿Le damos oportunidad a que todo eso que ellos digan pueda entrar en nuestras conversaciones? Yo me he dado cuenta, mis hermanos, a veces, estando en los trabajos, como bien le digo, escuchamos ese tipo de personas y comienzan con los chistes rojos, a hablar malas palabras. Y nosotros nos quedamos tranquilos, con mi compañero no hablamos nada. Y ahí viene la pregunta, ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? No, es que desde que los vimos no hemos escuchado ni una palabra corrompida en ustedes. No hemos escuchado que hablen mal. Y nosotros entendemos por qué, por la forma como ellos hablan. Ahora fíjense, todo esto proviene cuando nosotros realmente aplicamos la palabra, porque es bien fácil decirles yo aquí, no pasa nada, pero sí pasa, mis hermanos. Efesios 5:17, miren lo que dice. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, llenarnos de la palabra del Señor. Que no seamos imprudentes, que no seamos insensatos, sino que realmente entendamos que la palabra del Señor, como bien nos decía nuestro hermano Alfonso la semana pasada, es la necesaria para nuestro día a día como cristianos. No podremos nosotros llevar a cabo nuestro caminar como cristianos sin tener la palabra. Es la que nos da la dirección, es la que nos dice cómo debemos comportarnos. El problema del pueblo de Israel, ¿sabe cuál fue, mis hermanos? Su mente siempre estaba distraída en lo que ellos creían haber dejado en Egipto. Ellos siempre estuvieron enfocados allá. Si venía el problema, bueno, el Señor se olvidó de mí, vámonos de regreso a comer melones, puerros, cebollas, ajos, el cual nunca lo tuvieron. Pero eso era lo que le cruzaba en la mente primeramente viendo el problema. Muchas veces nos distraemos con los conflictos frente a nosotros y se nos olvida lo que el Señor ya nos prometió. Se nos olvida lo que el Señor ya nos enseñó y nuestra mente comienza a darse cuenta más en los problemas y nos dejamos llevar por todas esas situaciones y no acudimos a la palabra y se nos olvida realmente cómo debemos enfrentar las situaciones. Debemos siempre cuidarnos de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mire lo que dice Primera de Pedro 2:11. Yo voy a estarla leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y aquí también hay un consejo para nosotros. Dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Bueno, esto parece algo lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Dice, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Una vez más pregunto, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Bueno, acuérdese de lo que está diciendo Pedro en este caso. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por lo tanto, al pertenecer al reino de Dios, debemos acordarnos que un día nos iremos con Él. Y todo lo corrompido no entrará al reino de Dios. Pero comenzamos practicando en este mundo. Dice el verso 12, ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Ese es nuestro día a día, mis hermanos. Nos vamos a encontrar con situaciones, con personas que van contrarias a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos fiel. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que está en ustedes, que ustedes hacen, y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Mis hermanos, tenemos un trabajo en este mundo.
Yo preguntaba, creo que fue un domingo, decía, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser misioneros? Bueno, la respuesta de algunos sí dijeron, sí, quiero ir y no quiero ir. Bueno, ya eso se lo dejo al Señor y usted. Pero fíjese, antes de que nosotros podamos salir a predicar, tenemos que comenzar con nosotros, llevar a cabo la palabra en nuestra vida, poderle enseñar a los demás conforme nosotros estamos caminando con el Señor también. En este caso, el apóstol Pedro le recuerda que nosotros no pertenecemos a este mundo, sin embargo, sí debemos modelar nosotros el reino de Dios en este mundo. ¿Y cómo lo haremos? Conforme a lo que nosotros aprendemos en su palabra, conforme a lo que Dios quiere que nosotros modelemos en este mundo, que no nos dejemos influenciar por todo lo que hay en este mundo, mis hermanos. Amén. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Todos nosotros queremos realmente caminar conforme a la voluntad de Dios. Para eso nosotros debemos entender que solamente el Señor es el que nos puede realmente llevar a cabo en su perfecta voluntad. El que es necio de corazón, mis hermanos, comenzará a vivir como Él quiere, vivirá como Él desea. No se apegará a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Siempre hará lo que su corazón quiere que haga. Sin embargo, al final del día sabemos muy bien que no hicieron la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos ver cada día cómo nosotros estamos viviendo. En el transcurso de nuestro día a día pasan muchas cosas. ¿A cuánto les pasan cosas en el día? A todos, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pasan situaciones, mis hermanos. Situaciones llegan, situaciones se van. Hay situaciones que no nos esperamos, hay situaciones que a veces decimos, bueno, vamos a tener consecuencia por ciertas cosas. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos fiel, que nos mantengamos siempre pensando en lo que nosotros nos toca vivir cada día, mis hermanos. Al que siempre está preparado para la pelea, pues no será vencido tan fácilmente. Pensemos por un momento, el cual vamos a leer un texto acerca de esto, en alguien que va a la guerra. ¿Usted ha visto alguna vez una película donde están los soldados contraatacando al enemigo? ¿Usted ha visto algún soldado ahí despistado? Tomándose ahí el tiempo, ¿verdad? Ay, mira qué bonito las palmeras, qué bonita la playa, ay, mira este bosque. Él no está preocupado en eso, en ese momento, mis hermanos. ¿En qué está preocupado él? En la guerra, en que no le vayan a dar a él, en que su vida está corriendo peligro, en que su vida realmente puede terminar en un momento si está descuidado. Fíjese, yo pensando en él, en un soldado, claro, pensaba en esto y decía, realmente todo lo que él tiene que hacer para entrenarse, prepararse, para llegar a ese momento y estar listo para contraatacar. Ahora imagínese usted que este hombre, este soldado, le den una enseñanza profunda de cómo utilizar un arma, de cómo realmente poner los cartuchos, cómo debe cargarse el arma en este caso. Y llegando a la guerra por no haber puesto atención, pierda la vida. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos siempre firmes, mis hermanos, que pongamos atención, que realmente veamos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Un soldado no puede estar distraído en ningún momento, porque de lo contrario perderá la vida, perderá la batalla. Él está ahí en ese momento sabiendo que si se distrae perderá su batalla. Segunda de Timoteo 2:3, mire lo que dice. Aquí nuevamente Pablo le está hablando a Timoteo, dándole, como decía hace un momento, los consejos a Timoteo. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pues qué bueno que Pablo le dice esto a Timoteo. Vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir situaciones, pero debemos ser como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que ya usted mañana se levante y se ponga su uniforme de soldado, ¿verdad? Sino que tenga la mente de cómo ellos son. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, lo que yo les decía hace un momento. Ningún soldado en ese momento está pensando en qué carro me voy a comprar luego que salga de aquí. No está pensando, ay, qué casa me va a tocar que comprar, qué ropa de marca estaría bueno para mí. En nada de eso está pensando él en ese momento, mis hermanos. ¿En qué está pensando? En salir vivo de esa guerra.
en cuidarse lo más que pueda para no ser alcanzado por el enemigo. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, dice, es coronado pero no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Todos sabemos que para ser un buen cristiano hay un precio que pagar. No estoy refiriéndome para ganarnos la salvación. Eso ya el Señor lo hizo todo en la cruz. Sino me estoy refiriendo que para ser un buen cristiano hay muchas cosas que nos vamos a tener que abstener. Y en este caso, hablando de nuestro carácter, bueno, Dios le dirá a cada uno dónde va a ser su lucha. ¿Tienes que hablar o no tienes que hablar? ¿Tienes que arriesgarte o no te arriesgues? ¿Tienes que andar o no tienes que andar? Y el Señor le va a decir a cada uno de nosotros cómo debemos ser. Así como el soldado que sufre no solamente ir a la guerra, sino también dejar todo aquello que él tenía en este lugar o en el lugar donde es. Nosotros debemos luchar. Pablo le está diciendo, mira la actitud de un soldado, que en ningún momento está prestándole atención a las cosas que están a su alrededor. Que si es mejor el iPhone 13 que el iPhone 14, que si es mejor la tableta de 13 o de 15, o el del año o como sea, o cuál auto es mejor. En ningún momento un soldado está así. Y Pablo le está diciendo, no te enredes en todo eso también. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos también de eso. ¿Sí se da cuenta que ahora están saliendo cosas más modernas y más lindas? Que uno dice, ay, wow, ya. Muchas veces el pastor Fleming menciona acerca de eso, donde hay cosas que nos traen más comodidad, pero hay un peligro muy grande en esa comodidad también, porque luego ya no queremos desprendernos de eso y nos quitan la atención de todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pues un soldado ni siquiera pasa por su mente, puedo decirlo de esta manera, ni su familia. Él está simplemente pensando en salvar su vida. Luego Pablo también utiliza lo que es un atleta. Si no participa de la manera correcta, Pablo dice, pues obviamente tendrá que utilizar cosas prohibidas, cosas que no se deben utilizar para ganar la carrera. Sin embargo, todos sabemos que para poder llegar a la carrera legítimamente, debemos hacer todo lo que nos enseña el Señor. Debemos actuar de esa manera. Muchos se preparan para la batalla de todos los días y cuando llega ese tiempo de enfrentamiento, de batalla, pues obviamente podrán salir vencedores. Todos queremos salir vencedores, mis hermanos. Queremos salir, ahora sí que como mi papá decía, con la cara levantada, sabiendo que pudimos vencer en el nombre del Señor. Y que no haya sido simplemente una guerra más que hayamos perdido, que una batalla más que nosotros nos hayamos dejado vencer por eso. Para ir terminando, mis hermanos, Primera de Juan 2:15, que fue nuestro texto de inicio, pero ahora lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, en esta versión. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. El que ama al mundo no ama al Padre. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está acabando. ¿Cuántos saben que el mundo ya se está acabando? Yo sé que algunos todavía ni cuenta se han dado, que el mundo ya se está acabando, pero se está acabando, mis hermanos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos queremos vivir eternamente con nuestro Padre. Ese es nuestro mayor deseo y el deseo de Dios también. Pero para eso, si nos damos cuenta, aquí el apóstol Pablo nos está dando las instrucciones de que primeramente nosotros no tenemos tener un amor sobre este mundo y sobre todo lo que está en el mundo. Que nada de lo que este mundo nos ofrezca nos distraiga cada día de hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que a muchos realmente ya ha cautivado este mundo y se han olvidado realmente del plan y la voluntad de Dios en estos tiempos.
Por esa razón, yo les decía, el mundo se está terminando porque el tiempo está pasando más rápido y más rápido. Yo recuerdo que antes un año costaba que pasara, mi hermano. No sé si porque uno se va haciendo viejito. Yo no sé, pero el tiempo se va más rápido y más rápido. Nuestro pastor Fleming decía, ayer era 2024 y ya estamos en 2025. Una semana más y terminó febrero. Y se está yendo muy, muy rápido. Le digo a mi esposa, siento que nada más cierro los ojos y ya está de día otra vez. Y mis 24 horas de descanso no me alcanzan. Eso era cuando éramos niños, hermano. Costaba levantarnos, ahora no. Pero sí, mis hermanos, todo eso se está acabando. Y es ahí donde el Señor nos dice, no debemos tener un amor sobre este mundo, porque tarde o temprano nos va a tocar que irnos. Y si nuestro corazón está pegado a este mundo, créame, quiero tener cuidado con lo que voy a decir, porque también nos involucra a muchos. ¿Sabe por qué a muchos les está doliendo dejar este país y no quieren irse? Por la comodidad, que en nuestros países muchas veces no hay. Ahora, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos un plan y un propósito para llegar a este país? Dijimos, voy por 3 añitos. Hago esto, hago y aquello. Y algo pasó en el camino y no se llevó a cabo. Ahora, con todo esto que está sucediendo, pues sí hay un dolor de muchos en no querer desprenderse de eso. El pastor Fleming hablaba hace un momento, pues nosotros como cristianos sabemos que no pertenecemos ni aquí ni allá. Pertenecemos al Señor y estamos listos. Yo le digo a mi esposa, mira, si el Señor no nos hizo rico aquí, ahí se encarga después. En serio, mis hermanos. Yo aprendí a temprana edad juntamente con, ahora sí que, no porque él esté aquí con nuestro pastor Fleming, a descansar en el Señor. Haga lo que haga. Imagínese usted querer ganarnos todo el mundo y que el Señor nos llame mañana. Ahora, preguntémonos, ¿cuánto hicimos la voluntad de Dios en todo eso? Vamos a seguir haciendo la voluntad del Señor, estemos donde estemos, si queremos agradar a Dios. Y hay que aprender a descansar en eso. Que no haya temor en nosotros. Que no haya temor en nosotros, mis hermanos. Por eso el apóstol Juan dice, no amen a este mundo. Y el mundo nos va a ofrecer cosas que aparentemente son buenas para nosotros, pero que nos apartan completamente del propósito de Dios. Luego, en este caso, el apóstol Juan presenta algunas herramientas que se utilizan en este mundo y comienza hablando acerca de las pasiones sexuales, que son todos los desenfrenos en la carne. Y es lo que se está viendo hoy en día. Y no solamente estoy hablando acerca del contacto físico, estoy hablando de muchas cosas que conllevan eso, la pornografía, los videos, todo eso, donde mucha gente está poniendo su atención a todo eso. La pregunta es, ¿cómo enfrentarán los conflictos del día a día si están enfocados en todo eso? Y ahí es donde Dios quiere que nosotros salgamos también, que nos apartemos lo más lejano posible de todo eso, que aunque estamos rodeado por todo eso, pero que no nos atraiga, que no nos desenfoque, para que lleguemos al final, ahora sí que con la voluntad de Dios hecha tal y como Él nos la pidió, mis hermanos. Nosotros debemos vivir cada día enfocados en esto, que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea conforme a la voluntad de Dios para tener vida eterna con Él. Filipenses 2:12, mire lo que dice y con esto termino. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Cada día nosotros debemos recordar que vamos para el cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? ¿Tiene planeado ir al cielo aún, hermano? Hay un trabajo que llevar a cabo. Y cada día debemos nosotros ocuparnos en eso, ocuparnos qué es lo que quiere el Señor que yo haga en este día, qué es lo que el Señor quiere que yo cambie en mí en este día, qué es lo que el Señor quiere que yo quite de mi vida.
y qué es lo que el Señor quiere que yo agregue de Él en mi vida. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de ¿dónde? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Déjenme ver, los voy a ver un poquito. ¿Cuántos están aquí brillantes ahorita? ¿Verdad? Bueno, ahorita todos brillamos aquí. Aquí brillamos todos. La pregunta es ¿cuántos brillamos afuera? Y es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos los que debemos, en este caso, resplandecer como luminares en este mundo, aseados de la palabra de vida, dice, para que en el día que Cristo, dice, sí, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Termina diciendo Pablo. Pues ese es nuestro trabajo del día a día, mis hermanos. Brillar en este mundo caído, no desenfocarnos, no desatender lo que el Señor nos ha llamado a hacer cada uno de nosotros. Ver la condición de nuestra vida y decirle, Señor, ayúdame con esto. Levantarnos y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad en este día. Enséñame a llevar a cabo tu perfecta voluntad mientras me encuentre en este mundo. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Pues de niños nos distraíamos con cualquier pequeñez, ¿verdad? Nos distraíamos con cualquier cosa. A veces nos llamaba la atención ciertas cosas en el camino. En este caso, como mi amigo, ¿verdad? Se encontraba con sus amiguitos y se le olvidaba para dónde iba. Mis hermanos, que nuestro caminar cada día no nos olvidemos hacia dónde vamos. Vamos al cielo con el Señor. Es el deseo del Señor que un día estemos con Él. Que un día podamos escuchar las palabras de Él. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso cada día nosotros tenemos que esforzarnos más, Que cada día nosotros podamos ver al final del día en qué le fallamos al Señor y no volver a hacerlo al siguiente día. Enfoquémonos más en la palabra, aprovechémonos ahora, exprimamos lo más que podamos la palabra, mis hermanos. A cómo van las cosas ahora, pues se ha dicho mucho de esto, pero va a llegar un punto donde se va a quitar todo esto. Y la pregunta es, ¿de dónde vamos a agarrar nosotros todo eso? ¿De dónde vamos a extraer todo lo que necesitaremos para caminar? Entonces, aprovechemos este tiempo, no nos desenfoquemos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, no nos enfoquemos tanto en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mis hermanos. Enfoquémonos únicamente en continuar haciendo la voluntad de Dios. Llevemos a cabo realmente lo que el Señor quiere para este mundo, que todos se salven. Y si nosotros hacemos eso, pues el Señor se encarga de lo demás. No nos preocupemos tanto de lo que a nosotros o lo que estamos deseando en este mundo. No nos preocupemos tanto por eso. Enfoquémonos más de salir de este punto A y llegar al punto B y poder alcanzar aquello por el cual nosotros salimos del punto A y poder alcanzar lo que está en el punto B. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento, por favor. Como decía en la enseñanza, yo sé que hay muchas situaciones que nos pasan, hay conflictos a veces en las familias, hay cosas que suceden a nuestro alrededor y a veces Dios también ha permitido todo eso para ver realmente en quién nosotros hemos confiado. Pero si a lo mejor han estado o nuestro corazón se ha distraído realmente en otras cosas que no tienen importancia, pues qué bueno que el Señor nos advierte siempre que volvamos a Él, volvamos a Él. Aprovechemos el tiempo, así como Salomón le decía a los jóvenes, ¿verdad? Aprovecha tu juventud y las fuerzas que tienes ahora para servir a tu Señor, para servir a Dios en este caso.
llegará un día donde nosotros también perderemos fuerza. Y si nosotros no nos enfocamos ahora en lo que el Señor quiere que hagamos, pues llegará un día donde miraremos atrás y diremos, ¿cómo no aproveché ese tiempo? ¿Cómo no aproveché realmente aquel tiempo que el Señor me dijo que hiciera ciertas cosas? ¿Cómo no aproveché ese tiempo para entregarle mi vida al Señor? ¿Cómo no aproveché el tiempo para disfrutar más de la vida cristiana? Y yo sé que el Señor, pues en su misericordia nos perdonará, nos dirá que no pasa nada, ya al final de todo te arrepentiste, pero nos perderemos de muchas bendiciones, mis hermanos. Entonces, si nosotros por alguna razón nos hemos distraído de hacer la voluntad de Dios, pues es un buen tiempo para ponerle el freno y decirle, Señor, perdóname y quiero retomar todo contigo una vez más. Que nada nos distraiga de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le parece si le pedimos a nuestro Señor en esta noche que nos ayude? Y que nos enseñe y que nos revele si a lo mejor también hemos estado alejados de la presencia de Él. Y decirle, Señor, quiero retomar todo nuevamente. Y a lo mejor, pues, va a estar de igual manera la reprensión tuya, Señor, y a lo mejor, pues, la varita tuya también va a estar ahí, pero yo sé que va a ser para mi bienestar también. Y que esto me ayude a entender que tú lo que quieres es lo mejor para mí. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que pasan, Señor, a nuestro alrededor. Hay situaciones aún en nosotros, Padre, que muchas veces nos apartan de hacer tu voluntad, Padre. Pero sabemos también, Señor, que tú eres misericordioso, Señor, que tú eres paciente con nosotros, Padre. Y por esa razón siempre nos hablas, Señor. Padre, en esta noche queremos pedirte perdón si te hemos fallado, Padre. Si nos hemos olvidado de lo que tú nos has prometido a nosotros, Señor. Y nos hemos desenfocado en aquello, Señor, el cual tú quisiste darnos, Señor. Y queremos retomar nuevamente, Padre. Te pido que nos perdones, que me perdones, Señor. Y ayúdame una vez más, Señor, a hacer tu perfecta voluntad, Señor. Tu voluntad, Señor, es que cada día, cada uno de nosotros nos santifiquemos, Señor. Que cada día nos parezcamos más a tu Hijo, Señor. A tu Hijo Jesucristo. Aquel, Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Padre. Y queremos realmente nosotros cada día tener ese deseo y ese anhelo, Señor, de parecernos más a Él. De ver realmente cómo está nuestra condición y podernos entregar por completo a ti, Señor. Que mi mirada, Señor, que mi enfoque esté únicamente en ti, Señor. Recordando que un día nos tendremos que ir de este mundo, Señor. Y recordar que tú nos esperas de aquel lado, Padre. Pero mientras llega ese día, Señor, tú deseas que nosotros vivamos, Señor, santificándonos, purificándonos, Señor. Viviendo, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor. Revélanos, Padre, cuando esos momentos lleguen, que de alguna manera, Señor, llegarán y quieran apartarnos, Señor, de verte a ti, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a recordarnos siempre, traer esa palabra siempre, Señor, a nuestra mente. Recordar siempre, Señor, que tú tienes el consejo perfecto para nosotros y de cómo llevar a cabo las cosas que debemos hacer, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que seas tú ayudándonos siempre, Padre bendito. Que seas tú guiándonos siempre, Señor. Y ahora al salir, Señor amado, poder tener siempre ese enfoque, Padre, de poder ver qué es lo que me corresponde ahora hacer en medio de la sociedad también, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que pasen buena noche. Quedamos despedidos.